En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Madre, tres veces admirable de Schoenstatt, queremos ofrecerte esta reunión, este encuentro que vamos a tener, pedirte que nos acompañes, que te hagas presente. Te pedimos por todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón, por las personas que amamos, las que están sufriendo, las que tienen necesidades espirituales y materiales. Queremos presentártelas también y que bajo tu manto puedan sentirse cobijados. Vamos a rezar juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. Bueno, yo ya empecé a compartir para que ya no tuviéramos problemas de que alguien se ponía a compartir, ¿sí? Entonces ahí tenemos la carátula y como siempre vamos a comenzar con un repaso. La primera pregunta es, ¿a qué me comprometo por la alianza de amor como peregrino? Entonces sabemos que como peregrinos nos comprometemos a contribuir con aportes al capital de gracias y a visitar el santuario por lo menos una vez al año, ¿sí? Pero si puedo más, todas las veces que pueda. Y en esta semana aprendimos que podemos peregrinar espiritualmente al santuario, así que ahí lo podemos hacer todos los días. Y ahí tenemos la frase que dice, nada sin ti, nada sin nosotros. Esta frase que es expresión como una síntesis de lo que es la alianza de amor. Todo lo hacemos en unión con María. El segundo punto es cuáles son los 3 puntos de contacto de la alianza de amor. ¿Sí? Los 3 puntos de contacto de la alianza de amor son la Virgen, el santuario y el Padre Kentenich como fundador. Esos son los 3 puntos de la alianza de amor. ¿Cuáles son las gracias del santuario? ¿Sí? El santuario tiene 3 gracias que son características. El cobijamiento, la transformación interior y el envío apostólico. ¿Sí? Esas son las 3 gracias especiales de los santuarios de Schoenstatt. ¿Y de qué forma está presente María en el santuario de Schoenstatt? Ella está allí en la medida en que actúa en ese lugar, en la medida en que manifiesta ese poder que Cristo le ha concedido. Vimos que el santuario de Schoenstatt no surge de ninguna aparición, nada extraordinario, sino que es una iniciativa humana y divina. ¿Sí? ¿Y cuál es la fecha de la primera alianza de amor y quiénes participaron? La fecha de la primera alianza de amor es el 18 de octubre de 1914 y los que estaban presentes en ese lugar, en el santuario de Schoenstatt, eran el padre fundador y los congregantes, que eran los seminaristas que habían formado esa congregación mariana. ¿Sí? Entonces, ellos eran los que estaban presentes. Es importante que tengamos en cuenta esta fecha, el 18 de octubre de 1914, porque dentro del rito de la alianza, nosotros decimos que nos insertamos en esa primera alianza de amor, ¿sí? O sea, nosotros como peregrinos
nos incorporamos a esa primera alianza de amor, ¿sí? Por eso es bueno saber qué fecha tenemos, ¿sí? Cuando decimos 18 de octubre de 1914, nos estamos refiriendo a esa alianza, ¿sí? Entonces, ahora pasamos al este encuentro, el cuarto encuentro. Vamos a ver nuestra vida de alianza y el apostolado, después la redacción de la oración personal de la alianza y el rito de la alianza de amor. Nuestra vida de alianza. Nuestra vida de alianza nos ayuda a vivir como personas de Schoenstatt o schoenstattianos, ¿sí? ¿Y cuál es el fin fundamental de Schoenstatt? Es el hombre nuevo en la comunidad nueva, ¿sí? Ese es el fin fundamental de Schoenstatt. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la alianza de amor, María quiere educar hombres y mujeres nuevos cuyas características fundamentales son la libertad, la filialidad y el espíritu mariano y el compromiso apostólico. ¿Sí? Esas son las tres características de ese ser un hombre nuevo. Vamos a ir viéndolas en detalle, ¿sí? Vamos a ver primero la libertad. En primer término se trata del pleno dominio y la posesión de sí mismo, ¿sí? Una persona que es libre tiene pleno dominio y posesión de sí mismo. Y aquí comienza propiamente la función educativa de María. El hombre solo puede alcanzar esto después de un largo proceso de crecimiento y maduración, cuya meta es el desapego a toda esclavitud exterior e interior, ¿sí? Nosotros consciente o inconscientemente muchas veces nos atamos a ciertas presiones que pueden ser exteriores o interiores, ¿sí? O sea, como que tenemos una imagen que nos presiona, ¿sí? Entonces, la Virgen quiere ayudarnos en esa tarea de llegar a ser personas libres, ¿sí? Eh, Acá si hablamos, por ejemplo, San Pablo ya decía, hago el mal que no quiero y no logro hacer el bien que quiero, ¿no? O sea, es una lucha que tenemos todos. La libertad es, en segundo término, la capacidad de decisión y la realización de lo decidido. En Schoenstatt queremos superar el llamado hombre masa, ¿sí? Aquel que hace lo que los otros hacen porque los otros lo hacen y como los otros lo hacen, ¿sí? O sea, una persona que solo imita. Entonces queremos formarnos como personalidades que superando toda coacción del ambiente son responsables ante su propia conciencia y capaces de tomar decisiones y llevarlas a la práctica, ¿sí? O sea, queremos decidirnos autónomamente, ¿sí? Por nosotros mismos, no hacer lo que los otros hacen porque los otros lo hacen y nada más, sino tomar nuestras propias decisiones y llevarlas a cabo, ¿sí? El otro punto es la filialidad y el espíritu mariano. La filialidad, ¿sí? Se trata de un hombre anclado en la realidad sobrenatural que sabe que Dios es Padre, que conduce su vida con amor infinito y lo llama a vivir su vocación de hijo, ¿sí? La filialidad es ser hijo. Un hombre que en diálogo con ese Dios que actúa en su vida concreta y cotidiana busca responder a su voluntad luchando por la santidad, ¿sí? O sea, reconocer al Dios de la vida, ¿no? Que Dios está actuando en nuestra vida, encontrarnos con Dios y reconocer que Dios se preocupa paternalmente por nosotros, ¿sí? Que es un padre que se ocupa, que se preocupa por nosotros, ¿no? Que todo está en sus manos.
Es un nombre mariano porque a través de María llega más rápido y orgánicamente a la Trinidad. El hombre nuevo vive en alianza con María. Ella en su santuario es la educadora del hombre nuevo que Schoenstatt quiere formar y regalar a la Iglesia y a la sociedad. ¿Sí? O sea, es un hombre, el hombre nuevo es un hombre filial y con espíritu mariano. O sea, que sabe que Dios es su Padre y que vive de esa realidad y que tiene a María como aliada, ¿sí? Que reconoce en María ese camino para llegar rápido y plenamente o orgánicamente a la Trinidad, al Dios Trino, ¿sí? El compromiso apostólico. El hombre que encarna su fe en la vida, ¿sí? Acá estas dos palabras son importantes, fe y vida, ¿sí? Un hombre comprometido apostólicamente une la fe con la vida, ¿sí? Vive una fe que lo lleva a ser sal y levadura en la sociedad, a ser alma de una cultura cristiana, a crear la civilización del amor. Una fe que lo lleva a la acción, al apostolado, en su medio social, a dar respuesta con su vida a las necesidades de su tiempo, ¿sí? El compromiso mariano nos lleva a un compromiso con el tiempo, con la sociedad, ¿sí? A no estar aislados, sino a comprometernos. En definitiva, el hombre nuevo es el hombre integrado. Esta palabra integrado habla de esta unión entre fe y vida, ¿sí? Entre lo natural y lo sobrenatural, ¿sí? Es decir, es aquel que logra la armonía interior, lo natural y lo sobrenatural, la naturaleza y la gracia, la voluntad, la inteligencia y el corazón o los sentimientos, ¿sí? Eso es un hombre integrado que puede unir todo en su vida. El compromiso apostólico. A esto se suma la vida de la gracia que lo transforma en hijo de Dios, ¿sí? O sea, nosotros podemos vivir este ser integral y a esto se suma la vida de la gracia, quiere decir la gracia de Dios, o sea, esa gracia que nos lleva a la santidad, ¿sí? Sabemos que a partir del pecado original se produjo un desorden en la naturaleza humana, por lo cual no siempre reina en ella el Hijo de Dios. Y a veces la vida instintiva prevalece sobre la inteligencia y la voluntad, ¿no? O sea, a veces decidimos algo, nos proponemos algo, pero a veces, no sé, la pereza no nos deja movernos, no nos deja arrancar, a veces es el miedo que nos paraliza, ¿sí? Entonces, eh, necesitamos de la gracia para poder crecer, para poder ser plenamente apostólicos, ¿sí? Y Dios lo quiere y Dios nos regala esa gracia. Entonces tenemos que estar abiertos para recibirla. El camino de Schoenstatt nos propone alcanzar la armonía para forjar en nosotros ese hombre nuevo. Es por medio de la autoeducación. Se trata de un proceso vital que nos conduce a la meta de todo cristiano, que es la santidad, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que eh, educarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a eso, ¿sí? Para lograr la armonía. Eso presupone el autoconocimiento, ¿sí? El disponerse a conocernos a nosotros mismos y a reconocer lo que somos, ¿sí? Y reconocer también a lo que Dios nos llama a través de lo que somos. Ahora vamos a preguntarnos sobre, digamos, si nosotros conocemos personas que para nosotras
sean así apostólicas, ¿no? O sea, conozco alguna persona que pueda decir, esta es una persona apostólica, y que cada uno pueda mentalmente hacer como una descripción, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Qué las mueve a hacer su apostolado? Eh, y después que nos preguntemos si tenemos una experiencia de apostolado, eh, cuál es el apostolado que realizo, dónde lo realizo, ¿sí? Esto es porque vamos a profundizar en todo este tema. Entonces, primero nos preguntamos, ¿conocemos personas apostólicas? ¿Sí? Una persona que yo pueda decir, bueno, este es realmente una persona que da testimonio de su fe, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué las mueve? O sea, como intuir cuál es qué es lo que los motiva a ser apostólicos. ¿Mm? Bueno, espero que cada uno ya tenga alguna persona en mente y que pueda hacer esa descripción, ¿sí? Hay actitudes en las personas que nos acercan a Dios, es decir, que todos podemos posibilitar o facilitar a los demás una experiencia de Dios y de María. Esto nos constituye en apóstoles, en testigos de un mensaje que queremos y como bautizados debemos transmitir. Entonces, nosotros nos hicimos, o sea, pensamos en una persona que para nosotros es apostólica. Ahora vamos a ver si realmente coincide con esta definición de lo que es ser un apóstol, ¿sí? Nosotros decimos que hay actitudes en las personas que nos acercan a Dios. Y nosotros también podemos acercar a otros a Dios, ¿no? O sea, todos podemos posibilitar o facilitar a los demás esa experiencia de Dios y de María. Y eso es lo que nos hace apóstoles, ¿sí? O sea, ser testigos de algo, ¿sí? Ser testigos de un mensaje. Eh, y que queremos o debemos, pero sobre todo cuando uno recibe una misión, no se lo puede callar, ¿sí? Es como que tiene ese fuego adentro, como decía San Pablo, y entonces debe transmitir ese mensaje, ¿sí? Entonces, es importante esta definición, ¿sí? O sea, es apóstol aquella persona que posibilita o facilita a los demás una experiencia de Dios y de María. Por la alianza de amor hacemos un intercambio de corazones, de bienes y de intereses con María. Ella ha aceptado asumir fielmente nuestros intereses. Por lo tanto, movidos por el amor a ella, debemos también asumir sus intereses. ¿Y cuál es el interés de María? Conquistar el mundo para su Hijo Jesús, es decir, transformarnos en apóstoles. Ese es el gran compromiso que asume María también. Entonces, el padre Kentenich dice que apóstol es aquel que partiendo de una profunda vinculación a Dios, se empeña permanentemente y con todos los medios por la salvación de los hombres. ¿Sí? Es fundamental esa parte que dice partiendo de una profunda vinculación a Dios. O sea, yo no puedo transmitir algo si no lo vivo o si no intento vivirlo, ¿sí? O sea que debemos vincularnos con Dios, debemos vincularnos con María para poder regalar esa experiencia a los demás y que ayudar a los demás en esa salvación, ¿sí? Ahora vamos a ver 3 ejemplos, pero hay más y cada uno puede también profundizar en esto, cómo María es el prototipo del apóstol, ¿sí? Por ejemplo, vemos cómo María corre a ayudar y a servir a su prima Isabel, ¿no? Y lo hace ya con Jesús en su seno. Y ella sale presurosa para servir y ayudar a su prima, ¿sí? Y ahí vemos cómo en ese encuentro entre las dos, Dios actúa y hace que
San Juan salte de gozo al reconocer la presencia de Jesús en María, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo María en ese momento es el instrumento que va a servir y ayudar, y cómo Dios actúa en ella, ¿sí? Otro ejemplo es en Caná de Galilea, cómo María intercede ante su Hijo por las necesidades de los hombres, ¿no? Y ahí vemos cómo, lo vimos también en la primera reunión y algunos también escribieron sus reflexiones, cómo María en Caná está atenta a las necesidades de los demás, ¿no? María observa y detecta esa necesidad de los demás y intercede para que Jesús realice su primer milagro, ¿sí? Ahí también María es prototipo del apóstol. Y también vemos en el cenáculo cómo María implora la venida del Espíritu Santo junto a los apóstoles, ¿sí? María los reúne, les da fuerza para rezar, ¿sí? El apostolado de la oración, que genera unidad, que genera vínculos. María no quiere realizar sola esta tarea, ¿sí? Por eso busca aliados, corazones que se entreguen y a los que pueda formar como instrumentos aptos en sus manos, ¿no? Esta es una frase del acta de fundación, instrumentos aptos en sus manos. Su misión es hacer nacer nuevamente a Cristo en el mundo, en los corazones de los hombres. Desde su asunción al cielo, actúa mediándonos las gracias que necesitamos para nuestro camino de santidad. Entonces, María busca aliados para su misión, ¿sí? Y por eso nos va formando como instrumentos aptos en sus manos. Como bautizado, y seguramente también muchos de ustedes serán también confirmados, ¿sí? Nos transformamos en apóstoles, es decir, en testigos de Cristo. Y por eso queremos dar testimonio de Él entre los hombres, ¿sí? Ser testigo significa que he conocido a Jesús, he experimentado su amor, su presencia y su obrar en mi vida, y he sido transformado por Él. Por eso no puedo dejar de llevarlo a los demás, ¿sí? Cristo me ha elegido y me ha enviado. Entonces, ser un apóstol es ser testigo de esa experiencia, ser testigo de Cristo, ser testigo del amor de Dios. Somos instrumentos de María, ¿sí? No somos nosotros los que llamamos a María para que venga a socorrernos en nuestro apostolado, sino que por la alianza de amor es ella la que quiere formarnos como apóstoles y nos invita a participar de su misión, ¿sí? Ya nos lo dice en el acta de fundación: atraeré los corazones jóvenes y los educaré como instrumentos aptos en mi mano. ¿Sí? María nos elige para una misión. ¿Qué significa esta palabra instrumento? ¿Sí? El instrumento, para ser eficaz, necesita estar unido a quien lo utiliza, ¿sí? Por su parte, él mismo posee su propio valor. Por ejemplo, el artista no podría realizar su obra sin la cooperación del pincel, ¿sí? Que toma en sus manos. Y el pincel tiene su propio valor, ¿sí? Si el instrumento es apto, facilita su labor. Si es imperfecto o poco dócil, lo obstaculiza o lo impide. Ese ser instrumento acá está ejemplificado con el artista como si fuese un pintor, ¿sí? Pero nosotros hablamos de que María nos utiliza como su instrumento, ¿sí? Nosotros somos instrumento en la medida en que nos ponemos a disposición del obrar de María, nos ponemos a disposición para su misión, ¿sí? Si estamos dispuestos a escuchar
qué nos dice Dios, qué nos pide, dónde quiere que actuemos y cómo, ¿sí? Eso es ser dócil, es estar a disposición instrumentalmente. Saber que colaboramos con una obra más grande, que no todo termina con nosotros, ¿sí? Por la alianza de amor nos entregamos libremente a María, nos ponemos a su disposición para que ella nos muestre nuestra misión. Todo apóstol lo es en virtud de una misión recibida, una misión que es personal y dada por Dios. Hacer apostolado no significa realizar cualquier tarea por hacer algo, sino acercar, abrir a los hombres al amor de Dios. En primer lugar, allí donde estoy y se me exige coherencia, ¿sí? El apostolado empieza en casa, ¿sí? En el trabajo, en el colegio, en la facultad, en la parroquia a la que asisto, ¿sí? Esa coherencia es también testigo de lo que soy, de lo que creo. ¿Sí? Y también en el lugar donde necesiten mi servicio, a través de las circunstancias. Debemos estar atentos para ver dónde María me indica que puedo ser apóstol, ¿sí? Qué actividad y en qué lugar ella me necesita más, ¿sí? Pero es importante que el apostolado en sí es abrir a los hombres al amor de Dios. Ahora vamos a ver distintos apostolados, ¿sí? Vemos el apostolado del ser. Es el primer y más importante apostolado que podemos y todos debemos realizar, ¿sí? Es el testimonio que damos en nuestro ambiente, es nuestra coherencia de vida, ¿sí? Nadie está exento de practicar este apostolado, el apostolado del ser. Es la invitación que nos hace Jesús a ser sal y levadura del mundo, a ser luz por nuestras acciones, por obrar de acuerdo al Evangelio, por ser portadores de su amor a los demás. Se dice que las palabras se encienden, pero que los ejemplos arrastran, ¿sí? Al preguntársele a un gran santo qué haría para convertir a una persona al cristianismo, él respondió: lo llevaría a vivir a mi casa, ¿sí? Ese es el más convincente apostolado, ¿sí? El testimonio es lo único que logra convencer verdaderamente. Y hoy, digamos, la única Biblia que lee el hombre de hoy es la Biblia encarnada, ¿sí? Eh, es como que nosotros podemos transmitir la Biblia viviéndola, ¿sí? Si una persona conoce a alguien que es coherente con lo que cree, se convence de esa creencia, de esa fe. Después tenemos el apostolado de la oración y el capital de gracias, ¿sí? Nosotros ofrecemos nuestra vida entera con todo lo que somos y hacemos a María, pidiendo y rezando por nuestros hermanos, implorando que el reino de Dios se haga cada vez más realidad entre nosotros, ¿sí? Entonces, vimos el apostolado del ser y ahora el apostolado de la oración y capital de gracias, ¿sí? Es ofrecer todo lo que hacemos para María, ¿sí? Pidiendo y rezando por los más necesitados, ¿sí? Y implorando que el reino de Dios se haga cada vez más realidad entre nosotros. Posiblemente muchos de nosotros rezamos el Padre Nuestro muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Y justamente le pedimos eso a Dios, ¿no? Que el reino se haga presente entre nosotros. Y después tenemos el apostolado de la acción, ¿sí? Son como las tres ramas: el apostolado del ser, el apostolado de la oración y del capital de gracias, y
el apostolado de la acción. Este tipo de apostolado incluye todas las iniciativas que realizamos, tanto en la línea de impregnar de espíritu evangélico las estructuras sociales, como por nuestra participación activa en la edificación de la Iglesia. Y acá vamos a ver 4 puntos, ¿sí? Por ejemplo, el apostolado de la acción en la enseñanza, el apostolado de la acción misionero, el de la profesión y el apostolado social. Entonces, en la enseñanza, en el campo de la enseñanza incluimos todas las iniciativas de transmisión de la doctrina de la fe, sea en la catequesis, en la conducción de un grupo en la parroquia, de un grupo de Schoenstatt o de un grupo de oración, ¿sí? Todo lo que uno hace a través de la enseñanza, ¿sí? Se pone a disposición de los demás para enseñar, ¿sí? Después tenemos el apostolado misionero, y ahí nos referimos a los esfuerzos por expandir la fe en los lugares donde es débil o prácticamente desconocida, ¿sí? Es este salir al encuentro de la persona que está en la ignorancia o alejado, ¿sí? Y entonces es ese salir para llegar hacia aquel que nos está necesitando sin saberlo muchas veces, ¿no? O sea, por desconocimiento. El apostolado en la profesión es lo más propio de los laicos y significa usar la propia profesión como un medio privilegiado para impregnar las estructuras sociales, o sea, las estructuras de la sociedad, con los valores evangélicos. Y así crear un nuevo orden social, una nueva cultura de la vida y del amor, ¿sí? Y aquí es realmente como el brazo extendido de la iglesia, ¿no? O sea, de repente los valores del evangelio hay en lugares donde no llegan, ¿no? O sea, a veces en la facultad o en la medicina o en distintas tareas, de repente los valores de coherencia, de fe y vida, no llegan a ese lugar, ¿no? Entonces, el que tiene una profesión como ingeniero, como médico, hasta, no sé, como mecánico, como docente, o sea, a veces se divide lo que es enseñanza y lo que es apostolado en la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos nuestra profesión siendo testigos de la fe? ¿Sí? Eh, Así también, no sé, la profesión como ama de casa, o sea, si mi tarea es estar en el hogar y trabajar, bueno, ¿cómo impregno de fe o cómo doy testimonio de fe también en esa tarea cotidiana que tengo? ¿Sí? Eh, ¿Cómo irradio esa fe a las personas que me rodean en esa tarea eh, que de repente puede no tener nada que ver con la religión, ¿sí? O con la creencia. Entonces es llevar a Dios a la profesión. Y el apostolado social es aquel que se orienta a elevar el nivel de vida de las personas más carenciadas, ¿sí? Brindándoles posibilidades concretas para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, ¿sí? Es ayudar al que lo necesita principalmente materialmente, ¿sí? Pero acá tenemos que tener en claro que hacer un trabajo humanitario o filantrópico no es apostolado por sí mismo, ¿sí? Es una buena acción, pero no debe confundirse con apostolado. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, apostolado es abrir a las personas al amor de Dios. Entonces, en este caso, a través de regalarle educación y medios para que la persona crezca en su nivel de conciencia de dignidad como hijos de Dios,
también se acerquen a Dios. O sea que no solamente que les facilitamos el alimento o la vivienda o el abrigo, sino que también le transmitimos esa cercanía de Dios, ¿sí? Ahora, bueno, con este tema terminamos todo lo que es apostolado, ¿sí? Ahí cada uno tiene que ver, bueno, qué apostolado yo ya realizo y cómo lo realizo. O sea, nosotros ahora vimos este panorama y cada uno había pensado, ¿no? O sea, esta persona que yo dije es una persona apostólica. Bueno, ¿dónde encuentro esa explicación por qué para mí es una persona apostólica? ¿Tiene coincidencia con esto que vimos o no? O si yo hoy estoy realizando una acción apostólica, ¿la estoy realizando realmente plenamente? ¿Dónde la puedo mejorar? Y por la alianza de amor, ¿a dónde María me está invitando a trabajar especialmente? ¿Sí? A profundizar o a crecer en qué apostolado de mi vida. Puede ser el apostolado del ser, entonces tal vez hay algo en la vida cotidiana, en mi entorno más inmediato, que no lo estoy practicando bien, entonces puedo crecer en eso. Cada uno tendría que ir trabajándolo, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la oración personal de alianza de amor, ¿sí? Para esto yo les quería transmitir algunas frases del padre Kentenich sobre la oración, ¿sí? Que es del libro de aforismos de Tú y tu Dios, ¿sí? Pero para que sepamos qué es oración. Orar es hablar personalmente, pero ¿de qué manera? ¿Solo con la boca? No debería ser así. En todo caso, cuando la boca habla, debe asociarse con el diálogo del corazón. Debe despertarlo, acrecentar y profundizar el encuentro, ¿sí? Debemos hablar de todo con el buen Dios, de nuestras preocupaciones económicas y espirituales, de nuestros intereses religiosos y más aún de los intereses y preocupaciones del prójimo. Entonces, acá vemos que orar es hablar personalmente, ¿sí? Por eso cuando hablamos de una oración personal de alianza, es porque tiene que tocar nuestro núcleo personal, ¿sí? No tiene que ser algo estándar, sino que tiene que ser algo muy personal, ¿sí? Que me quepa a mí personalmente, ¿sí? Que toque, por eso, nuestros intereses, preocupaciones, eh, nuestro querer, nuestros deseos. La oración es un diálogo personal que debe ser fiel a la verdad y debe ser original. La boca habla primero, luego se asocia el corazón y luego la vida diaria. Hablar con Dios es tener un trato personal con Él. Es un movimiento del alma hacia arriba, hacia el tú vivo, hacia el tú más personal. Orar es aprender a unir toda nuestra vida a Dios, es es desprenderse de las criaturas y unirse a Él, el eterno, el infinito, ¿sí? Muchas veces no encontramos el espacio para nuestra oración personal, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que apagar el televisor, apagar la radio, hacernos un espacio, ¿no? Entonces, orar es aprender a unir toda nuestra vida con Dios y es desprenderse de las cosas creadas, ¿sí? Cuando hablamos de las criaturas, son las cosas creadas, y unirnos a Él. Es buscar el silencio y saber escucharlo, es experimentar a Dios en nuestra vida y hacer nuestros sus intereses. A veces nos cuesta el silencio, ¿no? O sea, el buscar
un momento de soledad para escuchar a Dios. ¿Sí? Pero bueno, es un buen ejercicio tratar de hacerlo, ¿sí? Por eso la última frase dice, es luchar y combatir para adentrarnos en el mundo de valores. A veces la oración implica en nosotros, o sea, como condición, una lucha para cortar con algo que estamos haciendo o para quedarnos más tiempo en oración, ¿sí? Es como un combate. Tenemos que elegir y definir y a veces nos cuesta, pero vale la pena el esfuerzo, ¿sí? La oración sencilla e ingenua es la expresión del amor, la gran fiesta del amor. La oración es silencio lleno de Dios, un tiempo de soledad pleno de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primera reunión yo les decía que eh, ese encuentro con María muchas veces se da en ese silencio y para llegar a esa intimidad con María necesitamos de tiempo y de silencio y que muchas veces es simplemente mirar a María y dejar que María nos mire, ¿sí? Como ponernos bajo la influencia de la mirada de Dios o de la mirada de María, ¿sí? Eso es el tema de la oración. Ahora vamos a ver la oración de alianza de amor, ¿sí? La oración de alianza o de consagración es la expresión verbal de aquella vida que se ha ido gestando desde que se inició nuestra preparación, ¿sí? Es por ello que para preparar esta oración debe ser un momento como culminante y de mucho silencio interior, ¿sí? O sea, es como que deberíamos ponernos un tiempo, un espacio donde no tengamos interferencias y concentrarnos para hacer esta oración personal, ¿sí? Es como un momento de retiro en que dejamos que el Señor y la Virgen nos hablen, nos expresen sus deseos, donde se unen y se funden en un solo sí, mi querer y el querer de Dios. O sea, tengo que encontrarme con Dios y ver cuál es el querer de Dios para mí, ¿sí? Y darle un sí a ese querer de Dios para mí. La oración de alianza es un resumen vivencial de mi encuentro con María durante este tiempo pasado, principalmente en la experiencia vital que ya tengo de la alianza y mirando hacia el futuro que desde ahora queremos vivir profundamente vinculados a María en el santuario. En la primera reunión también yo les dije que cada uno pensara, bueno, qué historia personal tengo con María, ¿no? Entonces, también en la oración de alianza uno puede recoger esa historia, ¿no? O sea, eh, cuál fue mi experiencia con María, cómo me vinculé con María, y partiendo de eso puedo seguir mi camino ahora en alianza, ¿no? Antes de empezar a redactar la oración, es recomendable invocar al Espíritu Santo y tener un tiempo de oración personal donde se puede ir haciendo un recuento mental del tiempo vivido, ¿sí? De estas experiencias que he tenido de María y de las experiencias que he tenido de Dios en mi vida, ¿sí? La oración de alianza no debe ser ni muy larga ni muy corta, ¿sí? Normalmente con una carilla alcanza, ¿sí? Lo importante es que sea realmente mi oración, ¿sí? No importa si el estilo literario es bueno o no, lo que importa es que refleje mi vivencia y mis anhelos, ¿sí? Que exprese lo que yo siento y aquello a lo cual me comprometo, ¿sí? O sea, es algo bien personal. De hecho, se puede, o sea, en general no se lee en voz alta, sino que uno la reza, ¿sí? O sea, no es que tengo que ponerla que alguien lo mire, ¿sí? Sino que es bien personal. Y acá les voy a mostrar un
un posible esquema, ¿sí? O sea, no es que sí o sí tiene que ser así o los pasos tienen que ser estos, sino que esto es un posible esquema de alianza de amor si les sirve como guía, ¿sí? El primer punto podría ser un agradecimiento o alabanza, ¿sí? Yo muchas veces digo que ahí podemos ver cuál es la imagen de María que a mí más me gusta, ¿sí? Como madre, como educadora, o qué imagen bíblica de María es la que más resuena, ¿sí? Después, petición de perdón, ¿sí? En este, uno dice, bueno, empiezo la alianza, empiezo la vida de alianza, empiezo como algo nuevo, ¿no? Un ofrecimiento, la petición y el seguro de alianza. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, ¿sí? Pero esta podría ser un esquema. El agradecimiento y alabanza. ¿Sí? Mi alianza de amor tiene una historia, hay hitos y etapas importantes, personas, circunstancias que me ayudaron a llegar hasta este momento. Por ello, agradecemos y alabamos a María. También por la gracia de la elección, por haber sido llamados a Schoenstatt, por las pruebas y todas aquellas cosas de las cuales se valió el Señor para conducirme hasta este momento. ¿Sí? Hacer como una mirada hacia atrás. La petición de perdón. ¿Sí? Reconocemos ante ella, ante la Virgen, nuestro desvalimiento y nuestras caídas. En verdad, no somos dignos, pues nos hemos portado mal o hemos empañado o desdicho nuestra actitud y pensamientos, obras y omisiones, nuestro carácter de hijos suyos, ¿sí? Pero en nuestra debilidad recurrimos a ella con un corazón arrepentido y consciente de que ella nos ama, porque nosotros, no porque nosotros seamos buenos, sino porque ella es buena, porque ella es nuestra madre. ¿Sí? Con esta actitud es que podemos también entregarnos a ella, reconociendo su bondad y su cuidado por nosotros. El tercer punto posible era el ofrecimiento, ¿sí? Mi alianza con María es una respuesta, un reconocimiento a su amor de predilección. De ese reconocimiento y gratitud brota nuestra respuesta de amor. Nos ofrecemos con todo nuestro ser a María. Intercambiamos con ella nuestros corazones, nuestros bienes e intereses. De ahora en adelante le pertenecemos por entero. Caminaremos en alianza, viviremos en, con, para María. Nos ofrecemos como instrumentos en sus manos y le prometemos traer abundantes contribuciones al capital de gracias en el santuario. ¿Sí? Ese es el compromiso y el ofrecimiento que es condición, ¿sí? El regalarle aportes al capital de gracias. El cuarto punto puede ser la petición, ¿sí? La alianza de amor nos da derechos filiales de amor, ¿sí? Como derechos de hijos sobre el corazón de María. Podemos presentarle con confianza nuestras peticiones, ¿sí? Pedirles las gracias de cobijamiento, transformación, fecundidad apostólica, que ella concede a sus hijos en el santuario. Pero también la petición que yo quiero pedirle, ¿sí? O sea, lo más personal también. Y el quinto punto es una sugerencia, podemos incluir en la oración de alianza un seguro, ¿sí? Un seguro de alianza. Puede ser, digamos, algo pequeño, algo que nosotros podamos hacer diariamente y que al hacerlo signifique para nosotros recordar y renovar esa alianza. Por ejemplo, puede ser, no sé, el rezo del rosario o leer todos los días un pasaje de la Biblia, un pasaje sobre María o el Evangelio del día.
o una oración determinada, o Señora mía o Madre mía, la oración de consagración, o puede ser a veces prender una velita y rezar una Ave María, o rezar una Ave María simplemente, o sea, cada uno puede ponerse un seguro de alianza, ¿sí? Algo que uno pueda diariamente chequear, ¿no? Lo hago, me comprometo a esto y lo realizo. Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos eh, el punto de una intensa vida de oración que yo les dije, bueno, capaz que alguno eh, no reza a la mañana o no reza a la noche o en algún momento del día, uno puede decir, bueno, capaz que el seguro de alianza puede decir recordar mi alianza en la oración de la mañana o recordar la alianza cuando me voy a dormir, ¿no? O sea, en algún momento sí algo que yo pueda eh, chequear, o sea, algo bien concreto que yo pueda realmente controlar, ¿sí? O sea, que lo recuerde. Y no es preciso que la oración de alianza siga el orden de los puntos mencionados, ¿no? O sea, es simplemente una sugerencia, ¿sí? Cada uno debe ser, o sea, la oración debe ser bien personal y auténtico, ¿sí? En todo caso, y como se trata de una alianza de amor Tatiana con María, de una u otra forma deberían mencionarse el santuario, el capital de gracias y el padre Kentenich como fundador, ¿sí? Entonces, como los tres puntos deberían estar, ¿sí? Ahora vamos a ver el rito de la alianza de amor, ¿sí? Los elementos, el lugar y el texto, ¿sí? Todo lo que hace al momento de sellar la alianza de amor, ¿sí? Tenemos algunos elementos, que es la medalla, la vela, el rito y la oración personal, ¿sí? Son los 4 elementos que deberíamos tener en el momento de sellar la alianza. La medalla, ¿sí? La medalla puede ser, yo ahí les puse 4 ejemplos, ¿sí? O sea, puede ser la medalla de color, puede ser en relieve, puede ser de plata, puede ser de alpaca o de otro metal, ¿sí? O sea, puede ser la medalla que tengan, ¿sí? Si tienen una medalla, lo importante es que la medalla sea de la madre, reina y victoriosa 3 veces admirable de Schoenstatt, ¿sí? O sea, no tiene sentido que yo selle la alianza de amor de Schoenstatt con la imagen, no sé, de la medalla milagrosa o de la Virgen de Fátima. O sea, lo importante es que yo tenga esta imagen, ¿sí? Porque es la imagen como expresión de esa vinculación al santuario también. Entonces ahí de repente ahora con la pandemia no podemos salir, ir a comprar o conseguir, entonces la medalla que yo tenga vale, ¿sí? Después la vela, ¿sí? Alguien al principio me preguntaba qué vela, cómo podía ser, puede ser vela con vasito, vela sin vasito, le puedo poner algún símbolo, algo que me identifique, a veces, no sé, tengo la vela blanca, pero a mí me gusta, no sé, una cintita roja que exprese el amor, o la cintita amarilla que puede expresar la alegría, vieron que los colores tienen su significado, ¿sí? Pero no, digamos, no tiene que ser algo determinado, ¿no? O sea, yo ahí les puse distintas velas, incluso hay una que está como muy decorada, que tiene hasta la cruz de la unidad, pero ahí cada uno puede elegir la vela y personalizarla también, ¿sí? Y la vela se enciende en ese momento y la idea es que uno pueda también volver a encenderla en algún momento particular cuando quiera renovar su alianza o ante una oración que es importante, un momento importante. Y ahora llegamos al rito de la alianza de amor, ¿sí? El rito de la alianza de amor que tiene distintas partes, eh, incluso yo lo preparé para sellar, digamos, el rito, si
si hay sacerdote que puede bendecir la medalla y la vela en el momento, o también si lo llevo ya bendecido. Y en el rito, ahora lo vamos a ir leyendo por si alguno tiene dudas o algo así, contiene también algunas partes del acta de fundación. Ahí vuelvo a poner, digamos, cuáles son los elementos necesarios para que cuando tengan el rito en la mano se fijen y chequen que de tener todo, ¿sí? Entonces puede haber un canto en la introducción y van a ver que yo puse sacerdote o quien preside, ¿sí? Ahí, por eso yo les decía, cuando ustedes vayan a hacer la alianza de amor, ahí yo les voy a dar un mail donde si alguno no conoce a nadie de Schoenstatt o no conoce un santuario o una ermita cerca, me pueden escribir, me dicen de dónde son, y yo trato de contactarlos con la gente de Schoenstatt más cercana, para que haya alguien que los reciba en ese momento, los acompañe para rezar la alianza de amor. Aunque de repente, no sé, sellen la alianza de amor en el santuario del hogar, ¿sí? Si tienen en su rinconcito, en su casa, un rinconcito de la Virgen, ¿sí? Entonces, hay una introducción donde dice, antes de sellar la alianza de amor en este lugar de gracias escogido por María, queremos expresar nuestra adhesión a la alianza de amor que nuestro Padre y Fundador sellara con los congregantes héroes el 18 de octubre de 1914 en el santuario original, leyendo una parte de la primera acta de fundación. Y acá vienen estas dos partecitas, ¿no? Se las leo, dice así. San Pedro, después de haber contemplado la gloria de Dios en el Tabor, exclamó arrebatado, ¡qué bien estamos aquí! Hagamos 3 tiendas. Una y otra vez vienen a mi mente estas palabras y me he preguntado muy a menudo, ¿acaso no sería posible que la capillita de nuestra congregación al mismo tiempo llegue a ser nuestro Tabor, donde se manifieste la gloria de María? Sin duda alguna, no podríamos realizar una acción apostólica más grande ni dejar a nuestros sucesores una herencia más preciosa que inducir a Nuestra Señora y Soberana a que erija aquí su trono de manera especial, que reparta sus tesoros y realice milagros de gracias. ¿Sí? Hasta ahí esa primera parte. Y después continúa. Acá serían las promesas de la Virgen, ¿sí? Amo a los que me aman. Pruébenme primero con hechos que en verdad me aman y que toman en serio su propósito. Ahora tienen para ello la mejor oportunidad. Y no crean que es algo extraordinario si ustedes suben al máximo, más allá que las generaciones pasadas, las exigencias que se ponen a sí mismos, dado el tiempo tan serio y tan grande como es el que vivimos actualmente. ¿Sí? Esto se entiende en el contexto de que estaba había estallado la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y continúa el texto. Es esta santificación la que exijo de ustedes. Ella es la coraza que tienen que ponerse, la espada con que deben luchar por lograr sus deseos. Tráiganme con frecuencias abundantes contribuciones al capital de gracias. Adquieran por medio del fiel y fidelísimo cumplimiento del deber de Estado y por una intensa vida de oración muchos méritos y pónganlos a mi disposición. Entonces con gusto me estableceré en medio de ustedes y distribuiré abundantes dones y gracias. Entonces desde aquí atraeré los corazones jóvenes hacia mí y los educaré como instrumentos aptos en mi mano. ¿Sí? Ahí está, digamos, como la parte central que nosotros profundizamos en esta preparación para la alianza de amor. Entonces ahí el sacerdote o quien preside dice, Padre misericordioso y fiel, tú guías nuestros pasos y orientas nuestras vidas. Como peregrinos llegamos aquí para encontrarnos contigo y con la Madre de Jesús.
Bendice con tu presencia y tu gracia esta alianza de amor, que ella sea una alabanza a tu nombre y a tu bondad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Y después, bueno, ahí hay un error donde dice no, debería decir nos. Vamos a arreglarlo después. Dice, escuchemos el Evangelio de San Juan donde nos da a su madre, donde Jesús nos da a su madre. Y entonces ahí se lee, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ahí generalmente se dice palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Mm? Y después seguimos. Queremos recibir a María por esta alianza de amor y con ella vivir más plenamente nuestra alianza bautismal. Entonces ahí empieza el rito que es un diálogo, ¿sí? Primero se responde sí creemos, después sí queremos y después sigue, ¿sí? Pero es importante el diálogo. Dice, ¿creen que María se ha establecido en este lugar y desde aquí quiere ayudarnos a amar más profundamente a Dios y a cumplir mejor nuestras tareas, a servir a nuestros hermanos según el ejemplo de Jesús y de María? Y entonces ahí sí creemos. ¿Quieren ser portadores de estas gracias y con María hacer presente a Cristo en nuestras familias a través de nuestra oración, del del fiel cumplimiento de nuestro deber de cristianos? Y respondemos, sí queremos. Y la última pregunta, ¿quieren ofrecer muchos méritos, oraciones y sacrificios como capital de gracias para que la Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, bendiga a todos los que lo necesitan, en especial a sus familias y a ustedes mismos? Sí, queremos. Y después viene la bendición de la medalla y de la vela, o si ya está la vela bendecida y la medalla bendecida, entonces seguimos, ¿sí? Pero si no, el sacerdote tiene ahí lo que puede decir para bendecir las medallas y las velas. ¿Mm? Ustedes han expresado la voluntad de sellar la alianza de amor con la Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt. Por eso encendemos ahora las velas y preparamos las medallas que les recordarán este momento de gracias. Y entonces ahí se enciende la vela. Ahora los invito a rezar la oración de consagración. Y acá hay una oración que rezamos todos juntos, ¿sí? Después viene la oración personal. La oración que rezamos todos dice, querida Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, como peregrino llego a tu santuario. Has elegido este lugar para manifestarte como nuestra Madre, también te reconozco como educadora y reina de mi vida. Gracias por invitarme a sellar personalmente la alianza de amor contigo, como el 18 de octubre de 1914. Te entrego todo lo que soy y tengo, mis seres queridos, mis tareas, mis alegrías y dolores, mi corazón. Que la alianza de amor me transforme más y más en hijo tuyo, fiel discípulo y testigo de Jesucristo. Dame la gracia de vivir lo que el padre y fundador de Schoenstatt rezara. Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. ¿Sí? Hasta ahí es la oración común. Y entonces después se los invita, dice, los invito ahora a rezar la oración de alianza personal.
cada uno lleva su papel, su carta de alianza, digamos, y ahí la puede rezar en silencio. Y después, el que preside o el sacerdote dice: acompañamos a nuestros hermanos renovando también nosotros la alianza de amor con nuestra madre. Y ahí se reza la pequeña consagración, o señora mía, o madre mía, ¿sí? Y después, si en el lugar ahí terminaría la alianza, ¿sí? Después dice: si en el lugar hay un libro de firmas de alianza, entonces dice: ahora cada uno se adelanta y firma el libro de alianza y recibe la medalla de la Madre Reina y Victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt. Y entonces ahí dice: recibe la medalla de la Madre Reina y Victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, como expresión de tu alianza de amor, ¿sí? Si alguno va a sellar la alianza en una ermita o en un lugar donde no hay libro de alianza, entonces me escribe por mail qué día, en qué lugar, con quién selló la alianza, o sea, quién lo acompañó, si fue la ermita, un santuario hogar, en qué lugar, y lo registramos en el libro del Santuario Nacional, el libro de alianza de acá, ¿sí? De Florencio Varela, para que quede el nombre, apellido de la persona, la fecha, ¿sí? El lugar donde selló la alianza. Muy bien. Ahora queremos terminar entonces esta reunión. Vamos a agradecerle a la Madre y Reina de Schoenstatt por este encuentro, por su presencia y su actuar en el santuario y por invitarnos a sellar la alianza de amor. Entonces los invito ahora a que recemos juntos la pequeña consagración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María.